Polémico, controversial y desfachatado. Para unos un santo y para otros un demonio. Jair Bolsonaro es con toda certeza una de las figuras más relevantes del folclore político latinoamericano. Tras ser muchos años un diputado irrelevante, Bolsonaro rompió con sucesivos gobiernos del Partido de los Trabajadores, el partido de Luis Inácio Lula da Silva, al ganar la presidencia de Brasil. Terminó también con el tabú sobre la dictadura brasilera al reivindicarla en sucesivas ocasiones. Se convirtió en una especie de Donald Trump del país de la samba. Incorporó nuevos actores a la vida política de su país, como las iglesias evangélicas, sobrevivió a un atentado en plena campaña y ha desarrollado nexos con muchos líderes mundiales, entre los que se cuenta José Antonio Kast. El mito, como lo llaman sus seguidores, lleva muchos años dando que hablar. Incluso hoy estando fuera de la presidencia, erigiéndose como líder de la oposición. Amado, temido, deseado y repudiado. Bajo su gobierno, Lula cayó preso. Bajo el nuevo gobierno de Lula, Bolsonaro está inhabilitado. Sí, inhabilitado hasta 2030, lo que significa que no podría ser escogido en cargos de elección popular. Esto por haber organizado una reunión en la residencia oficial con embajadores y diplomáticos extranjeros para atacar sin pruebas la credibilidad del sistema electoral brasilero. Vamos calentando motores porque en este episodio hablaremos de Jair Mesías Bolsonaro, el mito que cambió Brasil. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Podcast Político, el programa más carismático del sur global, ahora por las pantallas del Libero. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Podcast Político, el programa más carismático del sur global. Porque como ustedes bien saben, nosotros no solo venimos a opinar, sino a describir hechos, a decir verdades o a declamar factos. Y para eso me acompañan los mejores panelistas del mundo mundial. Vamos a partir por el último 10, el que la para, la pisa, la piensa, el diplomático, el Timothy Chalamet de Macul. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Martín Baudet? Buenas tardes, Juan Pedro, Rodrigo. ¿Qué tal? Aquí todo bien y muy contento con un programazo que se viene de Brasil con Jair Bolsonaro. Porque Brasil entrete, tiene muchas cosas de qué hablar. ¿Podemos decir cosas que nos gustan de Brasil? Di cosas que te gustan de Brasil. El Brasil de los 5-10 me gusta. Ahí ese equipo que armó Zagallo, alto equipo, con Tostao. El Brasil de Chica da Silva. Gerson, Jairzinho, Pelé, Rivelino. Me gusta ese fútbol. ¿Qué me gusta más? Os Paralamas, gran música. Caetano Veloso. Os Paralamas do Suceso. Milton Nascimento. Está bien, siempre que no sea el cóctel Bossa Nova, pues, weón. No, o sea, creo que una de las cosas más satánicas que me ha tocado escuchar es cuando vaya a un cóctel y te empiezan a poner Sweet Child of Mine en versión Bossa Nova. Por favor, no. Sí, yo también lo encuentro de pésimo gusto. No, pero el Bossa Nova es un tremendo género musical. Es un tremendo género musical. Si la cuestión es que, claro, se popularizó esas versiones hasta de Metallica Bossa Nova, que se ocupa además como música de relleno de cóctel y pierde, digamos, todo su contenido artístico, incluso político. Yo me imagino que un productor de eventos se mete en sus playlists y hay puro Bossa Nova, pero en versiones extrañas, como claro, Iron Maiden, Metallica, Guns N' Roses. No va conmigo, la verdad las cosas. Tengo una recomendación de música. ¿Cómo? Rodrigo Amarante, el compositor brasileño del tema principal de la serie Narcos. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. Maravilloso, tiene unos discos, ustedes se cagan, me lo recomiendo aquí a nuestros auditores y televidentes, es verdad, ahora que estamos con vídeo. Después de recibir esa extraordinaria recomendación, vamos a ir con el sujeto que estaba recomendando, la persona más inteligente de todos los que intervenimos en este programa, el intelectual sub-35, el hermenéutico Rodrigo Pérez de Arce, Around the World. ¿Cómo estamos, Juan Pedro? Bueno, ya nos saludamos igual. Estoy contento porque el otro día en un WhatsApp, hablando de fútbol, un gran amigo a quien aprovecho de mandarle saludos a Luchín Aedo. Estábamos hablando de la campañaza de Colo Colo
y me dijo, te pusiste a declamar factos. Y dije, estamos aquí ganando la guerra cultural. Bien, de a poquito se hace la pega. Ventana de Overton, para vos, ventana de Overton. Bien. Bueno, y tenemos que entrar en materia, porque hoy día venimos, como les decíamos, a hablar de Jair Mesías Bolsonaro. Pero para entrar en materia, creo que lo primero es partir con una de las secciones más atrevidas del sistema medial chileno, una de las secciones más aplaudidas de la internet. ¿Cachado que cuando se habla de el internet o la internet, que es como de traducción lenguaje latino neutro, es decir, la internet? Bueno, en la internet todo el mundo sabe, todo el mundo comenta a propósito del WhatsApp colaborativo de Martín Baudet. Wow, gracias Juan Pedro. Bueno, acá tenemos un par de saludos. Primero, Pablo desde Lo Valledor. Mira. Desde el Chile profundo. Llegamos al Chile profundo, señores. Este programa lo logró. Bien. Hay otros programas que solo lo escuchan, ya ustedes saben, a la altura del 5000. No, compadre, acá no escuchan en Lo Valledor, señores. Distrito 11. Para que sepan. Nos dicen, buena Martina, aguante tu programa, aguante Colo Colo, hagan un programa de Colo Colo 73. Bueno, este bueno es del Colo Colo, lo parece. Y nos vuelven a pedir el capítulo Colo Colo 73, así que yo creo que ya vamos a tener que ponerlo en pausa nomás. Inevitable. Yo vengo pidiendo ese programa hace mucho rato, desde la primera temporada que vengo pidiendo el Colo Colo 73. La pregunta de fondo es, ¿esperamos a que termine el campeonato o esperamos su desarrollo? Es que el campeonato entre las elecciones municipales, fecha FIFA y todo se va a ir atrasando. Si la recta final va a ser, o sea, le queda harto a la recta final. Yo apaño porque igual la mayoría, hay cachado que siempre ha pasado, ustedes saben que soy de la Unión, pero hay cachado que siempre que como que los jugadores del Colo como que juegan bien, los jubilan y los tiran por Unión Española. Entonces yo apaño hacer un programa porque después, yo creo que todos los jugadores del Colo Colo, la mitad se fueron después a Unión Española, así que, y son ídolos míos, entonces que apaño ese programa igual, yo creo que podemos generar un consenso. La democracia de los acuerdos aquí en OPP. Yo ni siquiera estoy en ese campeonato porque la verdad es que a los equipos grandes no nos interesa lo que pasa en la primera edición. Vaya, por favor, Martín Baudet, con el segundo saludo del WhatsApp colaborativo. Oye, tenemos un saludo acá de YouTube. Víctor Pineiro, 5145. Dice, se debe hacer un esfuerzo y no hablar con garabatos, cero credibilidad. Bueno, compadre. Varias opciones. La primera, no escuché más. Y la otra, de tener una talla que hace Roberto Bolaño en un libro suyo que te recomiendo leer. Deletréame Zarrapastroso. Deletréamelo. Y una buena talla que hace su personaje Kim Font. Ya, a ver si quería hablar de credibilidad. Pasamos a nuestro tercer saludo. Pero weón, Martín, no podéis maltratar así a... Sí. Oye, Víctor Piñeiro, nosotros te queremos, te respetamos. Por favor, quédate, pero ni cagando vamos a ocupar otro tipo de vocabulario. No, don Víctor, yo creo que es una persona... No, está bien, gracias, Víctor Piñeiro. Vamos a hacer un ejercicio por decir menos garabato y utilizar un lenguaje más formal correspondiente al tenor de este programa. El terrible léxico. Muy bien. Siguiendo con nuestro tercer saludo, y este es un tercer saludo que venía pendiente. Oye, espérate que el hermenéutico quería decir algo. No, aquí a mí me cuesta no hablar a grosería, weón. Soy súper grosero. Pero cuando vaya a Canal 13, ahí sí, po. Cuando vaya a Bio Bio, ahí sí, po. No, claro. Acá nomás te cuesta. Me muestro tal como soy, pues, weón. Bien. Te ganaste mi corazón. Bueno, entonces, vamos a intentar hacer ese esfuerzo por mezclar esos dos mundos. Uy, tenemos un tercer saludo. Este saludo lleva pendiente 5 capítulos. Y es un saludo al gran... Lo que pasa es que hay mucha gente que no se ha enterado, pero tiene que saber que hay un cuarto panelista. Hay un panelista oculto que se llama Rodrigo Martínez, a quien le queremos mandar un gran saludo. ¡Bravo! Por hacer posible lo que nadie sabe que se hace posible detrás de bambalinas. ¿No es cierto? Que el gran Rodrigo Martínez, que es el hombre que hace posible que este programa ande, sea entretenido y lúdico. Te amamos. ¿Cómo? Te amamos. ¿Qué hace tras bambalinas? ¿What? Hace todo lo que... Se acabó el tiempo. Imagínate, en este momento está paqueándonos por alargarnos.
Gente que nos ve en este momento nos está paqueando y yo le acabo de mandar un saludo. No mando más saludos. Ya, el próximo capítulo no hay WhatsApp colaborativo. Cuando ustedes dicen hoy se están alargando, no sé qué, Rodrigo ya hace 10 minutos nos había alegado por lo mismo. La verdad de las cosas es que es una persona entrañable, necesaria, importante de este programa, así que le mandamos más fuerte los saludos. Y muchas gracias, Martín, por tu excelsa intervención en el WhatsApp colaborativo de Martín Baudet. Bueno, y tenemos que seguir avanzando porque para entrar en materia, para empezar a hablar de Jair Mesías, tenemos que tener un pequeño acercamiento, una aproximación inicial, podríamos llamarle. Y lo primero en eso es lo que nos va a contar la persona más inteligente de este panel, el intelectual sub-35, el hermenéutico Rodrigo Pérez de Arce, en Las Verdades del Hermenéutico. Muchas gracias, Juan Pedro. Me voy piropeado cada vez que tenemos grabación. No, yo quería, para contextualizar el capítulo de hoy día, recomendar una serie. Una serie que salió en Netflix hace ya un buen par de años, pero que creo que es excelente para entender el Brasil reciente, que se llama El Mecanismo en Brasil, o sea, en brasileño, en portugués, perdón. En portugués, O Mecanismo. Era o maior esquema de lavagem de dinheiro da história do Brasil. Donde van describiendo cómo se fue tramando y se fue descubriendo a su vez el famoso caso Lava Jato, ¿no? Una trama de corrupción en obras públicas. Y que es un antecedente clave antes de la elección de Jair. Efectivamente, entender la corrupción en Brasil, una corrupción sistémica. Nada, a mí me encantó. La recomendamos en la primera temporada de este podcast, pero ahora, como nos ve más gente, yo la quiero volver a recomendar porque te muestra cómo el esquema de corrupción va desde quien estaba ejerciendo la presidencia en aquel momento hasta el caballero que te va a tratar de arreglar las cañerías del agua, ¿no? Y que la podredumbre y la corrupción tocaba todos los ámbitos de la sociedad brasileña. Y eso explica en buena medida por qué líderes como Bolsonaro, que a uno le pueden parecer súper rústicos y súper limitados, populistas, demagogos, logran tener tanta atracción y volverse tan atractivos para la ciudadanía brasileña. Yo creo que es clave la recomendación que hace Rodrigo, porque no solo demuestra una parte de la historia brasilera que ¿cómo se llama?, explica bastante lo que después vendría con Bolsonaro, sino que además también te explica un mecanismo, un esquema de corrupción que era muy sofisticado, que involucraba a mucha gente, y por involucrar a mucha gente hacía que fuera muy difícil de denunciar, de descubrir o de juzgar. Así que en verdad es una joyita para que nuestros auditores puedan tener una inmersión en lo que es el país de la samba. De hecho, más todavía, el juez Moro, Sergio Moro, que fue en la vida real quien llevó adelante esta investigación, terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro. Después la historia se complica, no termina en buenos términos entre ellos, pero digamos hay una conexión súper explícita entre los dos momentos, este juez siendo además tremendamente popular, incluso se pensó en algún momento que podría ser candidato a la presidencia él mismo. Es verdad, y también nos habla un poco de cómo la política se termina volviendo un asunto de tribunales, el lawfare que le llaman, y ese tipo de dinámicas que sacan el debate de qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, o cómo vamos a corregir ciertas cosas, o qué sé yo, y lo convierte en un asunto completamente penal. ¿Tú, Martín Baudet, tienes algo que agregar en este asunto? No, compadre, yo soy un tipo mucho más normal, clase media. Yo todo lo que sé de Brasil lo veía de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Canal 13, cuando veía las teleseries brasileñas con mi abuela. El Clon, Terra Nostra, El Señor del Ganado, Avenida Brasil. Todas esas, o sea, me sé Brasil de memoria gracias a esas teleseries. Yo no tengo Netflix, como dicen los cabros, así que no he visto Un Mecanismo. Y tampoco he visto Un Negocio. Homenaje al Rey del Ganado.
Eso es lo que... Generaciones de chilenos educados en torno a esa comedia que le dicen. Sí. A Canal 13, después de, ¿te acordáis? Dar las noticias, después salía el curita, ¿te acordáis que salía el curita en Pan en tu camino? Y después venía la televisión. Raúl Aful. Sí, no salía Raúl Aful, salía el... No, es que ya no puedo nombrar todos esos curas, pero bueno, eso. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos avanzando. Muchas gracias, Rodrigo Pérez de Arce, por tu excelente acotación en las verdades del hermenéutico. Y tenemos que ya ahora entrar directamente a lo que nos convoca. Vamos a hablar, como les decíamos, de Jair Mesías Bolsonaro, pero para llegar a eso queremos primero hacer una pasada por la historia reciente de Brasil. Y para eso nadie mejor que el Timothy Chalamet de Macul. Martín Baudet, ¿qué tienes para contarnos sobre la historia reciente de Brasil y cómo esto se relaciona con Jair Mesías o mito? A toda la gente que nos está escuchando, un resumen ejecutivo de la historia brasilera, una historia como el del resto de los países de Latinoamérica, ¿no es cierto? Si uno empieza a decir la historia, uno va a encontrar parangones con la historia de Chile, con la historia de Argentina, etcétera, etcétera. La historia de Brasil, a ver, Papa Alejandro VI, el Borgia, el de la serie, ya 1494, era la Bull Interchete, Tratado de Tordesillas, parte el mundo por la mitad, se supone que a partir de como 200.000 leguas al oeste de Cabo Verde, ya en la cual dividía el mundo para conquistar para España y para Portugal. Se supone que toda América iba a quedar para España, pero hicieron mal el cálculo y esa como colita que sale de Brasil, que se proyecta hacia el Atlántico, hacia África, eso quedó dentro del territorio portugués. Entonces, ¿cómo se llama esto? La monarquía portuguesa mandó navío a descubrir lo que hoy día se conoce como Brasil, Álvarez Cabral, etcétera, etcétera. Como país colonia, por supuesto, hasta el 1700 se dedicaban a la ganadería, particularmente a la caña de azúcar, ¿ya? Para eso, ¿qué se requiere? Esclavo africano alto, ¿ya? Después de 1700 al 1800 descubren oro en Minas Gerais, Ouro Preto, yo estuve lá, en Toca de la Raposa, selección, y se vuelven un país exportador de oro hasta el 1800, hasta que se empiezan a acabar las minas. Después la guerra napoleónica desconfiguran el mapa mundial, se empiezan a reconfigurar la élite criolla en toda Latinoamérica, esto incluye también Portugal, y Napoleón, la diferencia es que invade Portugal y la monarquía portuguesa se va a Brasil y reside en Brasil y crea una serie de instituciones que son propias de una monarquía y la instaura en Brasil, hasta que expulsan a Napoleón de Portugal y le piden al monarca volver a Portugal, a Europa. Eso es una anomalía en la historia de América. Exacto. Porque en general los países americanos o los territorios americanos eran parte de un imperio que tenía capital en otro lado. El imperio de Brasil es probablemente, si no me equivoco, es el único imperio propiamente tal después de, obviamente, de la llegada de los españoles que se establece con sede, con capital en América. Hubo un imperio también en México. Hubo un intento de imperio en México. Sí, eso, un intento de imperio. Exactamente. ¿Y qué fue lo que pasa? Que bueno, viene el hijo del emperador de Portugal, ¿ya? El hijo del emperador Juan II, ¿ya? Y deja a su hijo Pedro, ¿ya? Y este señor Pedro era un mal gobernante, tiene que arrancar del país y en 1830 deja de emperador a su hijo Pedro II de Alcántara. De 8 años se crea una regencia, pero este Pedro de Alcántara, ¿por qué lo saco a colación? Gobernó hasta 1888 más o menos, ¿ya? Tuvo un reinado que fue más o menos continuo, de algo que supo manejar bien las tensiones que había dentro de los regionalismos, los caudillismos de la zona, que eran entre liberales y conservadores. Y bueno, y después este emperador es depuesto por un golpe militar y ahí nace la República de Brasil en 1892, tengo entendido, que es la forma de Estado que continúa hasta el día de hoy. Ahora, ¿cuál es el tema de este emperador y por qué lo saco a colación? Si te das cuenta, el tamaño de Brasil es equivalente a 25 países de Latinoamérica. Es impresionante. Es un territorio demasiado extenso y es muy difícil entender por qué es un país unitario. ¿Cómo no van a haber dos países en ese territorio de la América portuguesa? Y yo creo, bueno, en ciencias sociales siempre hay que buscar la multicausalidad, por supuesto que sí, deben haber otros factores, pero yo creo que quizás el más importante fue la presencia de esta monarquía que duró hasta 1890, que generó una especie de unidad y también saltarse todo este periodo en el cual iban naciendo países. O sea, busqué el dato, la república se establece en 1889, para ser. 89, ¿cachai?
Entonces, eso es... Justo después. Es claro, eso es un factor que hace Brasil completamente distinto al resto de los países. Brasil se mantiene íntegro, salvo por la zona de la Cisplatina, que hoy día Uruguay, que lo pierde de un conflicto con Argentina, pero lo demás se mantiene íntegro. ¿Ya? No hubo divisiones, bueno, una persona que sea, no sé, constitucionalista, de derecho político, podrá decir que, bueno, un gobierno federal, una república, un estado federal también permite, ¿cómo se llama esto?, menos constricción a las élites locales, pero yo creo que eso es uno de los factores fundamentales. Bueno, en esta pausa, la República Brasilera es muy parecida al resto de las repúblicas latinoamericanas. Siglo XX comienza como una república exportadora de productos de materia prima. En un comienzo fue lo que fue el café, ¿ya? Y después el caucho. Hasta que se vino la crisis del 29, por supuesto, y ahí hay un replanteamiento por parte de las élites nacionales de cuál debe ser el modelo, la forma del Estado y el modelo productor. Y bueno, y ahí comienza a través de probablemente la figura más importante del siglo XX brasilero, Getúlio Vargas. ¡Getúlio! Que en 3 ocasiones fue presidente de la República, fue dictador también. Getúlio Vargas fue 3 veces, bueno, nosotros en historia estudiamos a Getúlio Vargas, hay 3 Getúlio Vargas, hay un Getúlio Vargas liberal, hay otro que es de izquierda, y hay un tercer Getúlio Vargas, que es el último, que es medio tercera vía, medio fascistoide, por así decirlo, ya en términos corporativos, no de fascismo, con medio corporativo, ya, y él crea esta nueva idea del Estado Novo. A fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Que es una república industrializada forzadamente, que se basa en productos que tienen mayor demanda europea, como el crudo, el petróleo, reforma agraria, grandes obras públicas, grandes caminos, etcétera, etcétera. Hasta que Getúlio Vargas, bueno, la crisis social se lo come y termina suicidándose. Después vienen 3 gobiernos brasileños que no fueron capaces de atenuar la crisis social y la demanda y la entrada de nuevos actores en el pueblo, como el pueblo brasileño, ¿no es cierto?, a la discusión política. Después comenzó una seguidilla de dictaduras que durarían hasta que pausaron la democracia en Brasil hasta 1985. Y de ahí comienza la reconversión democrática de Brasil, que es lo que dura hasta hoy. La década de los 90 en Brasil fue igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, salvo Chile. Países que no podían entregar mandatos constitucionales de un presidente a otro. Recuerden que en Latinoamérica la inflación promedio en la primera mitad de la década de los 90 era del 400%. Y eso era por supuesto que cualquier gobierno, independiente de la mayoría democrática que pudiese sacar, era muy difícil de gobernar, como lo fue en distintos países del continente, ¿ya? Y en 2002 aparece un personaje especial que es Lula da Silva. Lula da Silva fue un dirigente sindical que nació... Luis Ignacio Lula da Silva, que nació en la más cruda pobreza, sin zapatos, de un padre alcohólico que tenía 24 hijos más o menos, una mamá que tuvo que escapar con sus 6 hijos de este padre abusador, golpeador, maltratador, alcohólico, en Pernambuco. Se van a vivir a Sao Paulo. Lula da Silva era un buen estudiante, no pudo terminar el colegio y se mete a esta fábrica de perno y rápidamente se transforma en líder sindical y gana grandes adeptos, se mueve, termina siendo algo así como presidente como de la CUT de Sao Paulo, ya en un gremio sindicalista de, no sé, 100.000 trabajadores. Y en ese sentido, claro, se hace un líder sindical de protesta contra la dictadura del Brasil, generando grandes paros, grandes movilizaciones, se fue preso varias veces, etcétera, etcétera. Y fue candidato 3 veces a la presidencia. Perdió las 3 veces y en la cuarta ganó. Y ganó con mayoría, pero aplastante, con un 61%. Una de las cosas notables que yo encontré sobre Lula es que Lula simboliza mucho en Brasil. De hecho, uno de sus eslóganes de campaña a mí me pareció notable, era "O filho do Brasil", el hijo de Brasil. Porque su historia era la de muchos, o la que muchos habrían querido. Entonces, Lula deja de ser solo un líder político que tiene unas posturas tal o cual, o qué sé yo, sino que representa un poco la posibilidad de la meritocracia en un país donde eso es más bien escaso. Exactamente, o sea, en su discurso de cuando asume como presidente, él dice... Se havia alguém no Brasil que duvidasse que torneiro mecânico saído
de uma fábrica chegasse à presidência da República, 2002 provou exatamente o contrário. Y dice Lula, mucha gente me molestó porque yo nunca tuve un cartón universitario, un diploma universitario. Y voy a recibir mi primer diploma en mi vida, que es el ser presidente de la República de Brasil. Y todo, ¡guau! No, soy un tipo de una historia impresionante, ¿eh? Impresionante. Más allá de las últimas acusaciones y todo eso, es un liderazgo, digamos, muy latinoamericano, ¿no? Muy como difícil de entender quizás afuera, pero que al menos en sus orígenes es impresionante. Impresionante. Son movimientos de masas de trabajadores impresionantes. Bueno, y Lula fundó un partido que se llamaba el Partido de los Trabajadores, el PT, ¿ya? Y con ese partido utiliza la plataforma para llegar a la presidencia. Y la presidencia, los 8 años de Lula fueron realmente impresionantes. ¿Ya? Lula agarra el país, un país con un PIB anual de 500.000 millones de dólares. Y entrega al país el 2011 a un Brasil con un PIB de 1.800 billones de dólares. O sea, multiplica el PIB por 4 prácticamente en 8 años. O sea, es un gobierno, pero francamente espectacular. Y el término económico, a pesar de ser una persona que se decía de izquierda, que en su primer inicio era muy ultrón, o sea, ataca 3 problemas fundamentales de Brasil. El tema de la inflación, reducir la inflación, controlar el tipo de cambio, para, ¿cómo se llama esto? El tipo de cambio no haga más pesado como las obligaciones que contrae el país con el extranjero, debido a la pobreza de su moneda, y el superávit fiscal. Generar un verdadero superávit fiscal que Brasil no tenía en décadas, ¿ya? Y eso acompañado de programas sociales, pero muy, muy efectivos en la época, ¿ya? Como fue un aumento importante en el salario mínimo y un programa social que se hizo muy famoso, que lo estudiamos todos en ciencias sociales, que es el Bolsa Familia. Nós tínhamos certeza que o problema do Brasil não era só a falta da produção de alimentos, mas era a falta de dinheiro para comprar alimentos. El programa Bolsa Familia, que el Banco Interamericano de Desarrollo, que todo el mundo te lo presenta, transferencias directas. Transferencias directas a los más pobres. Si no está escuchando algún candidato presidencial o algún futuro candidato presidencial, adivine qué quiere la gente. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere refugios sustentables contra la crisis del cambio climático? No. Transferencias directas. Eso quiere la gente, hombre. ¿Caleta con perspectiva de género? No, señor, transferencias directas. Listo. Dicho eso, bueno, el buen gobierno de Lula también está basado en un hecho que fue muy importante en Latinoamérica, que la década de los 2000 se conocen en los estudios internacionales como la década de oro del commodity. ¿Ya? Todas las cosas, las materias primas y los commodities que se exportaban desde Latinoamérica tenían récord histórico. Y eso fue la base del gobierno de Lula da Silva, fue la base del gobierno de Kirchner en Argentina, y también lo fue en la década del Lago Bachelet. ¿No es cierto? O sea, fue un tema impresionante. Y además se generaron otras cosas que son sorprendentes, como cuando encontraron la reserva Tupí de petróleo, ¿no es cierto?, en el mar Atlántico, que es la reserva más grande que se ha encontrado en los últimos 50 años en el hemisferio occidental de petróleo. Ahí ya Brasil se fue, ¿cómo se llama esto?, en una nube, hacia arriba. Deja su gobierno con una máxima aprobación posible, que era un 80%. Acuérdense que Obama dijo, lo llamó a Lula el hombre más popular del mundo. Y le entrega el mando a una persona que no había sido política de elecciones, que es Dilma Rousseff. Dilma Rousseff gana con una ventaja considerable, un 10%, y lamentablemente a Dilma le toca la resaca del gobierno de Lula. Porque un gobierno que tiene ese plan de, ¿cómo se llama?, de ayudas sociales, de salario mínimo, claro, necesita tener un crecimiento sostenido en el tiempo para poder solventar ese tipo de gasto social. Y por supuesto, y ahí comenzaron en esta década, igual que en muchos países de Latinoamérica, Chile incluido, a partir del 2014, que empezó a haber recesión económica y los países ya no estaban creciendo al mismo ritmo de PIB anual que crecían hace 10 años. En eso le agregamos una cosa, acordémonos de que el Brasil de Dilma llega un poco a tratar de jugar en las grandes ligas internacionales, al nivel de que organizan unos Juegos Olímpicos y un Mundial.
que son dos eventos gigantescos con un gasto de dinero absurdo y además sin una idea de sustentabilidad. ¿Se acuerdan de ese estadio que estaba en el Mato Grosso? Que Sí. hasta el día de hoy está botado. Ese sí que es elefante blanco. Y justo después, Claro. saliendo de crisis subprime, o sea, Dilma Rousseff es elegida el 2010, recién como cuando se estaban viendo algunos brotes verdes y Brasil obligado a hacer gastos inmensos para dos eventos multinacionales que vaya que exigen plata. Exactamente. Y en ese contexto, Y además les metieron 7. claro, me decía, le metieron 7. Sí, y me decía, Neymar se hizo el lesionado de cartón. Dicho eso, bueno, en ese contexto de ¿cómo se llama esto? De recesión económica, a Dilma aparece el caso que nombró Rodrigo hace un rato, que es el lavallato, que significa lava autos, ¿ya? Y ahí, bueno, se empiezan a generar ciertas pruebas, se le hace un juicio político y el Senado del Brasil destituye a Dilma Rousseff. Votaram sim 61 senadores, votaram não 20 senadores. Asume Michel Temer, una presidencia interina de 2 años, se llama elecciones y sale electo Jair Bolsonaro, que ahí Rodrigo va a profundizar más, y bueno, Jair Bolsonaro se repostuló a la presidencia, perdió, ¿no es cierto?, contra la persona que estaba hablando recién, que era Lula da Silva, pero ojo, yo creo que este punto también lo va a tomar Rorro, para ganar Lula da Silva tuvo que extremar todos los recursos posibles y prácticamente transformó la elección de Jair en un referéndum. Es impresionante que Lula fue de compañero de fórmula de vicepresidente, ¿ya? Con, ¿cómo se llama este compadre? Se llama Gerardo Alckmin. Gerardo Alckmin era el jefe del Partido Socialdemócrata Brasileño, que fue la oposición por 15 años del PT. Para que nos entienda la gente, el Partido Socialdemócrata es el partido de derecha de toda la vida ya. Sí. Es como que Renovación Nacional con la Concertación le hicieran una lista para combatir a republicanos. Exactamente, es como que saliera José Antonio Kast presidente y Michelle Bachelet volviese a ser candidata y para ganarle a José Antonio Kast de vicepresidente llevara a Joaquín Lavín para ganarle a José Antonio Kast. Algo así. Algo que no está en la cabeza de nadie salvo de Joaquín Lavín, porque Joaquín Lavín le decía, ¿dónde firmó? ¿Por qué no me avisaron antes que eso se podía hacer? Pero no, gracias a Dios. Y dicho eso, bueno, esa es la historia. Esa es la historia del Brasil en un resumen ejecutivo para toda la gente que nos ha escuchado. Juan Pedro. Muchas gracias, Martín. Y una cosa que creo que es interesante mencionar es que justamente una de las cosas que hace que Bolsonaro aparezca en el escenario, al menos internacional, es el impeachment contra Dilma Rousseff. Porque él cita y dice que vota a favor del impeachment en honor al torturador de Dilma, lo que hace que estalle en las redes y que aparezca en todos lados. Y bueno, a partir de ese momento se empieza a ser más conocido y más habitual en los noticiarios de todo el mundo. Bueno, muchas gracias, Martín. Y ahora vamos a pasar con la persona más inteligente de este panel, Rodrigo Pérez de Arce, que nos va a hablar de la agenda de Jair Mesías Bolsonaro. Sí, hay muchas cosas que rodean al fenómeno Bolsonaro. ¿Por qué? Porque aparece en medio de un auge de figuras que son más o menos parecidas, que no son de izquierda, que atacan muy duro al progresismo, que atacan muy duro a la ONU, que tienen enemigos comunes, pero la verdad es que son distintas entre sí. Me refiero a Bolsonaro, desde luego, pero también a Donald Trump, a Víctor Orbán en Hungría, a Vox en España, el mismo José Antonio Kast, Milei. Y si uno mira como más de cerca a todos estos grupos, no tienen tantas cosas en común. O tienen diferencias, algunos, obviamente, otros son muy parecidos entre sí, pero no es comparable lo que está pasando con Vox en España, un partido hispanista, con resabio franquista del falangismo e incluso ciertas notas corporativistas, con lo que pasa en Brasil, con lo que pasa en Argentina, incluso con lo que pasa en Estados Unidos. Y estudiando el personaje, la verdad es que yo me he dado cuenta que mucho de la agenda bolsonarista, de este auge de la extrema derecha en Brasil, se explica por la propia personalidad del candidato y del presidente, y también, obvio, por la coyuntura brasileña.
Un dato que yo creo que no se recalca lo suficiente. Bolsonaro fue militar y durante su carrera se ganó más de algún reproche por salirse de esa disciplina militar, sobre todo para publicar sus opiniones en medios de comunicación, algo que, como sabemos, las Fuerzas Armadas tienen estrictamente prohibido. Y ahí, en estas piezas de opinión, él reclamaba, entre otras cosas, por alzas salariales. Y miren esto que encontré que aparecía en los informes que hacían sus superiores de él en aquella época. Bolsonaro tenía permanentemente la intención de liderar a los oficiales subalternos, en lo que siempre fue repelido, tanto en razón del trato agresivo dispensado a sus camaradas, como por la falta de lógica, racionalidad y equilibrio en la presentación de sus argumentos. Todo un informe que hace uno de sus superiores, cuando él era bastante joven, militar, digamos, de bastante buena pinta, en un tiempo de autocracia, además, que escala en el ejército brasileño, pero con permanentes problemas con sus superiores por esto mismo. Y de hecho, en 1986, cuando estaba recién retornando a la democracia, es arrestado por supuestamente planificar un ataque a un oleoducto y a un cuartel de las Fuerzas Armadas de Río de Janeiro, en el marco de nuevo de un reclamo yo esto no tenía idea. por aumentos salariales. Ya, esto es la historia es complicada, ¿ya? ¿Por qué? Porque Bolsonaro sale absuelto de este caso, pero los peritajes caligráficos de la policía demostrarían que sí estaba implicado. ¿Ya? ¿Cuál era la idea? Poner ciertas bombas de bajo impacto en algunos lugares, un oleoducto para transportar petróleo, en un cuartel militar, en los baños particularmente, y ese complot no resultó, ¿ya? Pero, y además él sale absuelto, pero sí habrían estado estas pruebas. Y de hecho, lo que dice uno de sus hijos en la biografía que le escribió sobre su padre es que Bolsonaro entró en política para tener la inmunidad que tienen los representantes. ¿Por qué? Porque antes de ser diputado, el 86, el 88, Bolsonaro fue concejal, ¿ya? Y 2 años después da el salto al Congreso brasileño, en donde está desde 1990. Entonces, para que nos hagamos la idea, Bolsonaro no es ningún outsider. Cuando fue candidato por primera vez, llevaba casi 30 años como un participante súper estable del sistema político brasileño, ¿ya? Militó, yo estaba haciendo la cuenta, en más de 7 partidos, ¿ya? De distinta tendencia. Fue candidato por la democracia cristiana, por los socialdemócratas, hasta llegar al Partido Social Cristiano. Entonces, Bolsonaro es una mezcla rara entre pragmatismo y una agenda conservadora, y esto no lo digo, por favor, peyorativamente, sino como una descripción. Y eso le permitió conectar con un votante brasileño que estaba aburrido de la corrupción del sistema y de la inseguridad. Y qué mejor que una dupla de ex militares, Jair Bolsonaro y Hamilton Mourão, su elección de vicepresidente, para solucionarlo, ¿ya? Recordemos, Brasil venía del Lava Jato, esta trama de corrupción que salpicaba al Partido de los Trabajadores, venía de la destitución de Dilma Rousseff, de un Michel Temer súper cuestionado, en fin. Y si uno mira los partidarios de Bolsonaro para esa primera elección, las personas de entre 16 y 34 años de edad representaban el 60% de sus votantes. Mira. O sea, de cada 10 votos que tuvo Bolsonaro, 6 era de personas menores de 35 años, ¿ya? Entonces, su estilo disruptivo, provocador, polarizante, que entregaba certezas en este contexto de tal como desquiciamiento del sistema político brasileño, es donde aparece Bolsonaro y la empieza a romper. Entonces, este estilo disruptivo, provocativo del que hemos hablado, ¿sobre qué cosa o en qué cosas se manifiesta? Primero, yo creo que es el rasgo central de Bolsonaro, es que hay una cierta forma de militarismo o de lógica militar de la política, donde está muy clara la línea entre los buenos y los malos, hay que polarizar, piensa también, y esto es interesante,
que la autodisciplina y seguir mandatos es la clave para resolver los problemas políticos y económicos, y todo esto es muy útil cuando las autoridades anteriores venían del despilfarro, de la inseguridad, de la corrupción. Vamos restabelecer a orden nesse país. De la misma manera, uno de los temas centrales en Bolsonaro fueron las políticas de austeridad para sanear un déficit fiscal brasileño que incluía además una reforma previsional, ¿ya? En Brasil, antes de Bolsonaro, no existía edad mínima de jubilación, ¿ya? Ni un tiempo mínimo de contribución al sistema para poder pensionarse, ¿ya? Entonces, desde el mandato de Bolsonaro esto sí existe, 62 años para mujeres, 65 para hombres, y te exige 15 años de contribución como mínimo al sistema. Que eso, digamos, es algo que en Chile cualquier izquierdista podría defender, ¿ah? No es algo que suene particularmente extremo, ni mucho menos, sino que suena como ordenado, fin. Claro, la cosa es que siempre, y esto a Macron le pasó, y en cualquier país es un problema, subir la edad de jubilación una bomba política. O sea, te revienta, te hace cagar un gobierno, la gente sale a las calles, a pesar de que puede ser una política súper razonable. De hecho, en Chile, una de las cosas que habría que discutir es cuál es la edad de jubilación. Aguardo uma sinalização nossa que nós podemos dá-la ao mostrar que queremos equilibrar nossas contas, que nós temos responsabilidade. Un tercer tema clave en Bolsonaro, la flexibilización en las leyes de control de armas, ¿ya? Y en esto también en Chile ha sido tema en las campañas presidenciales, ¿ya? Se dice que la población armada podría defenderse mejor del crimen. Eso no necesariamente es real, ¿ya? Hay bastante discusión de si esto logra los propósitos que se propone, pero claro, traspasa una función del Estado, que es darle protección a la población, a la propia población, ¿ya? Este decreto, entonces se hizo por decreto en 2019, de las primeras medidas, y disminuía las restricciones para poseer armas, pero no la de portar armas. Entonces no es que tú pudieras andar por la calle con un rifle, ¿ya? Claro, la idea es que pudieras tener una forma de defensa en tu casa, me imagino, en caso de que claro, atacarte o algo así. Pero podías tener hasta 4 armas en la casa, que igual, digamos, tener 4 pistolas es bastante. Y aquí las cosas que son, digamos, creo, más polémicas, un conservadurismo social muy fuerte que se ancló en la creciente población evangélica de Brasil, una fuerte defensa de la familia tradicional, padre, madre, hijo. ¿Puedo agregarte algo ahí? Que es que Brasil, para que nos entendamos, es el país con más católicos del mundo. Por lo tanto, cuando hablamos de una población emergente evangélica, es que estamos hablando de una minoría, pero que tiene millones de seguidores. Es muchísima gente y al alza. Y claro, también dadas las magnitudes de Brasil, que es un país inmenso, no solo geográficamente, como decía Martín, sino que en población. O sea, un país que digamos, pesa en el PIB mundial. Todas las magnitudes son como inmensas, ¿ya? Entonces sí, tenemos esta defensa de la familia tradicional, tenemos nombramientos gubernamentales muy orientados a promover esa agenda. De hecho, Bolsonaro crea el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos y nombra a una pastora evangélica como ministra, ¿ya? Sí. Entonces, digamos, como que da vuelta y entra en la lógica de la guerra cultural Bolsonaro. También muy contra de la ideología de género, lo cual lo hermana también con este mundo del CIPAC, esta Convención Conservadora Mundial, y por último un punto de esta agenda o de conservadurismo social muy duro con el consumo de las drogas, ¿no? Nós também não aceitamos a legalização das drogas. Só quem tem filho no mundo das drogas sabe o sofrimento que é uma mãe ou pai com filho nessa situação. Así que la diputada Mota, que ha salido al baile varias veces en este programa, estaría mal con nuestro amigo Jair Mesías Bolsonaro. Ahora, para ir cerrando,
El militarismo de Bolsonaro lo llevó a polarizar más y más el discurso público, tanto que hubo una amague de golpe de Estado cuando pierde las elecciones, el llamado asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia de 2023, donde miles de simpatizantes de Bolsonaro vestidos con la camiseta de la Selección Nacional de Brasil tratan de tomar por asalto el lugar donde están ubicadas las sedes de los tres poderes del Estado. Bolsonaro tomó distancia de estas manifestaciones, lo hace casi inmediatamente. Pero ahí uno se da cuenta de que la narrativa del amigo y el enemigo, de los buenos y los malos, finalmente no sale gratis. Y esa es, yo creo, una de las cosas, de las lecciones que hay que tomar para nuestro país, para todas estas agendas que, digamos, son muy atractivas y que tienen mucho arrastre electoral. Bolsonaro, de hecho, en las recientes elecciones municipales brasileñas, arrastra un montón de votos, gana prácticamente en todos los lugares, más allá de las alianzas que se establece entre sus contrincantes. Sin embargo, deja detrás suyo un legado que no es solo de triunfo, sino también de una profunda erosión del espacio público brasileño. Y en ese sentido, Rodrigo, que antes de que viene lo que tú estás diciendo, yo creo que a Bolsonaro, bueno, pierde su elección, pierde su reelección, pero le tocan varias cosas, que yo creo que primero le toca una recesión económica, que es muy heavy en Brasil, porque a partir del 2013, 2012, hay años que tienen caídas del PIB, en Chile no ha pasado todavía, creo que salvo el año de la pandemia, que tenía años de recesión del PIB menos 6%. O sea, la economía en Brasil está estancada. A Bolsonaro le tocó este estancamiento. Tenía una inflación del 9%, ¿ya? Que no son dos dígitos, pero igual es un problema que tenéis que resolver porque genera un malestar importante en la población. Le tocó el COVID. Brasil fue el segundo país con más muertos después de Estados Unidos. Sí. Con una reacción súper cuestionada, la reacción de Bolsonaro. Tudo agora, pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser un país de maricas. Porque en algún momento anduvo medio antivacuna, que él iba a seguir saliendo. O sea, medio, yo creo que completo. Creo que junto con Donald Trump, incluso mucho más que Donald Trump, fue uno de los principales líderes mundiales que se opuso a todo lo que tiene que ver con las vacunas y todo ese proceso. Exactamente. Entonces, con todas estas cosas, el problema de la deforestación, acuérdate, que explotó. El tema de los incendios en el Amazonas. Y bueno, llega Lula, y a pesar de todo esto en contra, como dijimos antes, tuvo que ir con, ¿cómo se llama esto? Con Gerardo Alckmin, que fue contra el que compitió para ser presidente el año 2006, pasó reelección. O sea, metió en el bolso todo lo que no fuese Bolsonaro, transformó la elección en un referéndum, al final si usted aprueba Bolsonaro, y ganó 50,2% contra 49,1%. O sea, se extremaron todos los recursos necesarios para poder ganarle a Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro, a pesar de... Eso es lo impresionante, que a pesar, como decías tú, el tema de las elecciones municipales, a pesar de las tonteras de declaraciones que puede tener, que algunas son ridículas, ¿no es cierto? Efectivamente es capaz de llegar al votante brasilero, al pueblo brasileño, y arrastrar mayorías considerables. Y eso yo lo encuentro impresionante. Sí. Aparece masivamente un poco de la nada. O sea, como que de repente arma un grupo en torno suyo y arma una plataforma y levanta un gobierno y arrastra estas magnitudes de votos que para nosotros son súper lejanas, porque Chile es un país muy, muy pequeño electoralmente. Pero claro, son decenas de millones de votos en un país con muchas diferencias, con muchos escenarios distintos, con climas distintos. Entonces, no, más allá de la distancia que me genera Bolsonaro, porque creo que digamos, en algunos casos tiene lo peor de este movimiento como de nuevas derechas, y sin embargo, puta, hay que saber hacer esa cuestión. Hay una tecla que está tocando que yo no creo que sea como una conspiración, ¿cachai? Estoy muy de acuerdo. De partida, o sea, pero podemos entrar a enumerar. Primero, por el que se vayan todos. Segundo, por la movilización de los valores.
Tercero, por la oposición a Lula. Lo que quiero decir es que tiene de qué nutrirse y fue muy astuto al descubrirlo. Ahora, también quiero decir que a mí me parece irresistible la conversación sobre las similitudes entre Jair Bolsonaro y Donald Trump. Porque de todo este movimiento, ellos tienen tres cosas que a mí me parece que son muy notables y que son unas constantes. Primero, obviamente, el discurso, que eso ya lo conocen mucho y hemos visto casos más parecidos. O sea, más casos parecidos. Pero la denuncia de fraude electoral es algo que yo no he visto con esas magnitudes en otros países. Y al mismo tiempo, el intento de toma del poder... Algunos han coqueteado con ella. Claro, pero nadie ha llegado al extremo de lo que han llegado ellos, de hacer una toma del poder constituido por la fuerza de la masa. Que eso solo ocurre en Estados Unidos y en Brasil. Obviamente, para mantener el rigor, hay, por cierto, muy grandes diferencias entre Trump y Bolsonaro, pero porque también hablamos de países muy distintos, pero es irresistible no decir que hay algo similar en esos dos liderazgos que además intentan mantenerse vigentes. Ahora, en el caso de Brasil, y esto yo creo que es una particularidad, hay un asunto con la justicia. Bolsonaro hace todo para mandar a Lula preso y Lula hace todo para dejar a Bolsonaro inhabilitado. No, hay una pelea evidente por los poderes del Estado ahí. Esto nos lleva un poco a una pelea o una discusión más grande respecto del rol de los sistemas de justicia, que tienen poco que arbitrar entre poderes que están trabados entre sí. Pero claro, o sea, en Brasil las dudas sobre el sistema de justicia primero y el uso del sistema de justicia como una herramienta para dejar fuera a tus contrincantes es una cuestión que se usa demasiado. Claro, porque además el liderazgo es uno. Si no está Lula, el Partido de los Trabajadores no gana. Si no está Bolsonaro, como sea que se llame su partido, entiendo que era social liberal la última marca electoral que tuvo, al menos con la que ganó, tampoco gana. Entonces también hay un tema en esa democracia de que no es capaz de construir estructuras que hagan que puedan darse ciclos de sucesión y darle tiraje a la chimenea. Muy de acuerdo. Es como lo que vimos, ¿se acuerdan del programa de Perú? Sí, claro. En el fondo era imposible de que un presidente terminara con la cabeza puesta. ¿No? Es lo mismo, al final se generan ciertos desbalances entre los poderes del Estado que se prestan para este tipo de cosas. Por eso hay que cuidar la Constitución que tienen países que son capaces de entregar y pasar la posta de un gobierno a otro de manera pacífica y constitucional. Nosotros naturalizamos demasiado algo que no es nada natural en otros países y probablemente lo consideramos un desde, pero no lo es. Y es probablemente el mejor ejemplo de que las instituciones funcionan, al menos en Chile. Aunque se gastan. Se gastan, por supuesto, y es importante tener revisión sobre ellas y poder irlas fortaleciendo, que vayan conversando también con lo que va pasando en el pueblo, pero eso tampoco se trata de hacer un cambio cada 2 por 3, porque justamente la gracia de las instituciones es que perduran, que podrán ir teniendo cierto desarrollo en una línea o en otra, pero es importante para su estabilidad que no se desechen y funden cada poco tiempo, porque al final pierde legitimidad el sistema general. Bueno, ya nos va pillando la hora. Nos dice Rodrigo Martínez que estamos cerca de ya la hora de programa. Por lo tanto, vamos a tener que pasar a la parte final de este nuevo programa y vamos a ir a las palabras al cierre. Rodrigo Pérez de Arce, la persona más inteligente de este panel, el intelectual sustenticico, el hermenéutico. Palabras al cierre, por favor. ¿Qué tienes que contarle a nuestra chumba querida? Gracias, Juan Pedro. Y también muy buena idea la de Martín en el episodio pasado, hablar de Bolsonaro, porque uno cree que sabe mucho más de lo que realmente sabe. No, a mí Bolsonaro me plantea una contradicción, una paradoja brutal, que es que, por una parte, como decía antes, me parece que muestra lo peor de una manera de hacer política, que le da la espalda a la ciencia, que se piensa como pura guerra, como puro amigo-enemigo, como pura confrontación, muy cerrada en muchos temas. Y por otra parte,
su inmensa popularidad, ¿ya? Esto no es para decir que las cosas populares sean buenas per se. Hay muy malas ideas que son tremendamente populares. Pero digamos que un fenómeno sea tan sostenido en el tiempo y perdure tanto y tenga tanta popularidad y logre ganar elecciones en un país tan grande como Brasil, digamos, hay algo que está pasando y que muchas veces en la agenda un poco del desprecio, de decir como Bolsonaro representa todos los males de la política actual, se nos escapa, ¿no? Entonces yo creo que todos estos fenómenos, el de Milei, el de José Antonio Kast, el de Orbán, el de Vox, en lo que está pasando con Trump, lo que pasa en Polonia, en fin, todo estos nuevos referentes, hay que tomárselos muy en serio. Porque te están denunciando algo, ¿no? Y aunque las propuestas que hayan ahí, al menos a mí, no me identifican, te dicen, ojo, aquí tenemos un problema, hay cosas que no están andando bien, tenemos que resolverlas. Muy de acuerdo, muchas gracias a Rodrigo Pérez de Arce, el hermenéutico, y vamos con el último 10, el que la para, la visa, la piensa, el Timothy Chalamet de Macul. Martín Baudet, ¿qué tienes para contarnos en las palabras al cierre? A ver, yo creo que es una buena oportunidad para replantearse la relación que tiene Chile con Brasil. Creo que Brasil es un país demasiado precioso. Creo que la persona que quiso meterle esto en una elección presidencial fue Alberto Mayol. Claro, metiendo un tren, por supuesto, como en la película, ¿cómo se llama la película? De Werner Herzog, Fitzcarraldo. Eso es medio delirante, pero Chile tiene una población de 20 millones de personas. Brasil son 215 millones. Chile tiene un PIB de 310 mil millones de dólares y el PIB de Brasil es de 1.9 billones. O sea, eso es 6 veces el PIB de Chile. Hay que replantearse. Brasil es un país que está en otra dimensión, es parte del BRICS, se mueve con la economía más pujante del mundo actualmente, ¿no es cierto? Tiene muchos problemas el gobierno de Lula con lo que es la relación con Estados Unidos. Es, por otro lado, muy amigo de China, ¿ya? Hay que ver cómo Chile se plantea esta relación con Brasil, porque en el fondo, si Brasil tuviese una especie de cambio póngase a pensarlo, en su timón político, se normaliza la situación y vuelve a crecer del orden del 3 al 4%, o sea, en 10 años más, o sea, Brasil va a estar dentro de los 5 países más ricos del mundo. O sea, va a multiplicar su PIB por 2 si crece eso en 10 años. Entonces, y claro, y sería una economía de ¿cuánto? De casi 4 billones, no, sería una locura entonces. Entonces yo creo que Chile, yo creo que podríamos empezar a replantearnos cómo nos movemos con ese lado del continente, porque en el fondo la balanza comercial chilena está agotada, está frenada. No somos un país ¿cómo se llama esto? Con que sea atractivo para la inversión, ni mucho menos. Entonces yo creo que una de las salidas posibles, entre tantas cosas que hay que hacer, no podemos seguir dependiendo solo de que China nos compre cobre, ¿ya? E ir viendo otros países como Brasil y cómo nos desenvolvemos con ellos, también con Estados Unidos, que la relación viene muy a la baja, para ver si logramos dinamizar la economía de este país, que está estancada hace 10 años. Hace 10 años que Chile no crece y nadie dice nada. Y no creció con Piñera, no creció con el presidente Piñera, con la expresidenta Bachelet, y no creció con el presidente Boric. Entonces, yo creo que hay que empezar a replantearse cosas para ver si va mejorando la máquina. Eso, Juan Pedro. Muchas gracias, Martín Baudet. Y una última reflexión de mi parte sobre el caso Bolsonaro es que hay una agenda progresista que quienes la promueven no son capaces de dimensionar qué son aquello que son capaces de despertar. Pienso en una siguiente metáfora. ¿Han visto alguna vez El Señor de los Anillos? Sí. ¿Se acuerdan de las minas de Moria? De Khazad Dûm. Ya. Bueno, las minas de Moria, Khazad Dûm, para quienes están viendo Rings of Power, si es que se quieren actualizar, pero también es verdad que si funciona, si es que han visto cualquiera de la saga o han leído los libros, fue por el inmenso... por la inmensa ansia de conseguir más, de siempre ir más allá, lo que llevó a que los enanos despertaran al Balrog, que al final significó su destrucción. Entonces lo que quiero decir es que estas agendas, cuando ya llegan a un extremo que es demasiado,
lo que hacen es despertar un sentimiento refractario en mucha gente común. No estamos hablando ni de fascistas recalcitrantes, ni de personas particularmente politizadas, ni tampoco como militantes de una causa muy concreta, sino que gente que está hastiada. Cuando hablamos de los votantes de Jair Bolsonaro, estamos hablando de centenares de millones de personas, dentro de los cuales mucha gente común y silvestre. Entonces, cuando criticamos la estabilidad de las instituciones, cuando criticamos la agenda de Bolsonaro en muchos de los sentidos y aquellos que puede terminar resintiendo la democracia y las instituciones, también tenemos que ver dónde están sus causas. Yo creo que el tejo pasado de parte de muchos sectores progresistas ha contribuido muchísimo en la creación de este tipo de personajes y por lo tanto es un llamado también a las fuerzas progresistas del mundo a revisar qué están haciendo mal, porque pareciera que el germen de su propia destrucción está en justamente las acciones que ellos generan. Así que, bueno, ha sido un programa largo, interesante, que nos ha servido para reflexionar sobre cuestiones que no vemos en el día a día, porque nos obliga un poco a salir de nuestra realidad de Chile con las polémicas y las discusiones que existen acá, pero obviamente lo tratamos de hacer desde un punto de vista que sea riguroso, porque nosotros tenemos postura, nosotros no vamos a venderle pescado a usted, auditor, a usted, chumaquería. Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de hacer un análisis que sea honesto, donde ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo, porque eso es otro podcast político, el podcast más carismático del sur global. Soy Juan Pedro Lurs, chao.